El otro día, investigando un poco sobre deportes en Estados Unidos, me encontré que muchos de ellos tienen una organización en las universidades. Extrañamente, el boxeo no tiene lugar en la NCAA. Entonces me puse a googlear un poco y al principio encontré que la razón de que la NCAA no tenga campeonato de boxeo fue la muerte de un boxeador. Pero sumergiéndome un poco más, encontré antecedentes que pueden llevarnos a entender por qué la NCAA no tiene un campeonato nacional. Así que a continuación te pongo la explicación un poco más completa sobre esta situación. ¿Por qué la NCAA no tiene torneo de boxeo? La NCAA es uno de los organismos que regula las competencias universitarias y a sus participantes, llamados estudiantes atletas, de buena parte de las instituciones de educación superior de los Estados Unidos y de una pequeña porción de Canadá. Se encuentra dividido en tres divisiones: División 1, División 2 y División 3. La División 1 y la División 2 tienen permitido otorgar becas deportivas, mientras que la División 3 no tiene permitido otorgar este tipo de becas. Los deportes de mayor número de espectadores son el fútbol americano, básquetbol, hockey sobre hielo, atletismo y voleibol. Para la mayoría de estos deportes, la NCAA representa la antesala del profesionalismo. Extrañamente, en la actualidad la NCAA no cuenta con una competencia de boxeo, aunque esta disciplina es de las más seguidas en el mundo, de las que más dinero genera y donde los Estados Unidos es un referente y potencia. Esto no fue siempre así. A principios del siglo XX el boxeo tuvo un auge impresionante en los Estados Unidos y eso se replicó en las universidades. El boxeo universitario comenzó en 1919 con un combate entre la Universidad de Penn State y la Universidad de Pensilvania. Luego se popularizó hacia el este, se extendió hacia el sur y al oeste y con el tiempo se hizo lo suficientemente popular como para justificar la organización de un torneo nacional. En el año de 1938, cuando el auge del deporte iniciaba, se formó la Asociación Nacional de Entrenadores de Boxeo Intercolegiales. Para 1940 se registró el récord de audiencia más alto, con 15.200 personas, un enfrentamiento entre Washington State y la Universidad de Wisconsin. Pocos años después, el pugilismo universitario sufrió una caída estrepitosa en su estructura. Siendo más precisos, en 1952 solo había 29 equipos interuniversitarios y el número disminuyó año con año. Extrañamente, las finales seguían congregando a más de 10.000 personas. Según el artículo You Could Blame It on the Moms, podrías culpar a las madres, publicado el 30 de marzo de 1959 en Sport Illustrated, las causas por las que el boxeo perdió el apoyo son diversas. Un entrenador, al cual no se le menciona el nombre, declararía que podría culpar a las madres. Han visto el boxeo en televisión y nada puede persuadirlos de que el deporte universitario es diferente, de que su hijo corre poco riesgo de resultar herido. Según Ray Chilson, secretario tesorero de la NIBC, expugilista de la Universidad de Wisconsin y de la de Minnesota, exentrenador en esta última, la razón subyacente del declive del boxeo interescolar e interuniversitario son las críticas infundadas al boxeo en la educación, por parte de los educadores físicos que identifican erróneamente el boxeo universitario con los aspectos más sórdidos del boxeo profesional. Otro factor enlistado por la Sport Illustrated y señalado por los entrenadores entrevistados es la publicación del artículo The Evaluation of Boxing as a College Activity de 1940. El artículo fue escrito por 3 miembros del Departamento de Educación Física de la Universidad de Illinois. Su amplia distribución generó que se dudara sobre el valor del boxeo en un programa deportivo universitario. El informe se basó en un cuestionario enviado a patólogos, médicos forenses, neurólogos, psiquiatras, directores deportivos y directores de salud, de servicios de salud, muchos de los cuales no sabían nada de boxeo. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el boxeo no debería incluirse en un programa deportivo de una institución educativa, aunque sus datos tenían mucho más que ver con el boxeo profesional que con el boxeo universitario, e implicaba cosas espantosas sobre el punch drunkenness entre los boxeadores universitarios, sin establecer si hubo alguno registrado. Afirmó que las lesiones más comunes en el boxeo son insidiosas, dando a entender que la lesión cerebral oculta era un efecto habitual en el boxeo.
También sostuvo que los combates de boxeo universitario son imposibles de controlar. Un mes después de que apareciera este informe, el Consejo Legislativo de la Asociación Estadounidense de Salud, Educación Física y Recreación optó por una resolución contra el boxeo en las high school. Con el tiempo, el boxeo universitario se vio afectado. El informe de Illinois mostró que 12 universidades descubrieron casos de punch drunkenness en sus boxeadores. Este tipo de trastornos se incluyen alteraciones del equilibrio, mirada vacía en los ojos, dolor de cabeza, mareos, cambios de personalidad, deterioro de la concentración y la atención, impedimento del habla, vómitos y marcha inestable. Según Gordon Koboldick, veterano periodista de la Cleveland Plain Dealer, reportó años atrás que nunca había visto un caso identificado de lo que popularmente se conoce como embriaguez del ponche. He conocido algunos restos deprimentes de exboxeadores tropezando, arrastrando los pies, murmurando, con los ojos apagados, pero nunca he conocido uno de quien se pueda decir con certeza que su estado fue el resultado de los golpes en la cabeza. Muchos de ellos tenían poco cerebro para empezar, eran el fruto de unos padres estúpidos, pasaron sus años de formación en barrios marginales degradantes, eran incapaces de asimilar la educación. El ring les ofrecía un medio de vida, pero cuando terminaron sus días de lucha, se derrumbaron. Estas declaraciones mostraban el poco conocimiento que se tenía hasta ese momento de el resultado de los golpes en la cabeza y más del resultado del boxeo en el cuerpo. Uno de los oponentes más fervientes del boxeo y especialmente del boxeo universitario fue Arthur Stenhouse, doctor en filosofía, decano de la George Williams College en Chicago, donde también era profesor de fisiología. Tenía poca paciencia con las estadísticas que colocaban al boxeo en un lugar bajo en la lista de deportes peligrosos. Dean Stenhouse argumentó que en el boxeo puedes estar inconsciente durante 10 segundos y no se incluirá como lesión, mientras que en el fútbol americano sí. Su oposición al boxeo estaba enteramente preocupada por la lesión cerebral. Él creía que el boxeo estaría bien si la línea de falta resultara por encima del cuello, eliminando los golpes en la cabeza en lugar de debajo del cinturón. Y comparaba el fútbol americano con el boxeo, pues cuando los dos chocan, los dos sienten el dolor, mientras que el boxeo es un deporte en el que, desde su perspectiva, se trataba de lastimar al oponente. Otro argumento de Stenhouse contra el boxeo fue que se argumentaba que el boxeo servía como autodefensa. Y él argumentaba que no, pues los pistoleros y los peleadores de bar no observan las reglas del Marqués de Queensberry. Además de que la lucha libre y el judo, para él, eran muchísimo más efectivos y eficientes contra estos atacantes. Según sus propias palabras, si el boxeo es malo, es peor para los hombres en nuestras universidades. Sus cerebros deben ser buenos y una lesión cerebral es un asunto muy serio. Digamos que el boxeo universitario es solo una décima parte de lo peligroso que es el boxeo profesional. Todavía es un riesgo demasiado grande para los cerebros más importantes de nuestro país y no creo que esté de acuerdo en que es solo una décima parte de peligroso. Para contrastar estas declaraciones, se hicieron estudios que defendían la postura de que la práctica del boxeo no era dañina para el cerebro. La Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, ellos realizaron un estudio de 4 años sobre el boxeo universitario, informando que las lesiones de naturaleza grave inmediata no ocurren con frecuencia en este deporte, ni se obtuvo evidencia de que algún concursante haya sufrido una lesión que resultara con una discapacidad residual. El doctor Anthony Curreri, profesor de cirugía en Wisconsin, declararía que los boxeadores tienen mejor coordinación que un estudiante promedio. Estoy firmemente convencido de que no encontrarán ningún boxeador universitario con deterioro de la función cerebral. Hay pocas posibilidades de que un niño se lastime. Es un riesgo calculado y los valores del deporte valen la pena. El artículo de Sport Illustrated concluía así: los entrenadores más optimistas todavía piensan que el boxeo universitario puede salvarse de la aniquilación. Creen que tiene valores para que valga la pena. Es, por ejemplo, uno de los pocos deportes que no rechaza a un deportista por falta de altura o peso. El Dr. Currieri dice que el boxeo universitario es darles a estos muchachos algo de confianza que necesitarán en la vida. Unos meses después sería el fin del boxeo universitario en la NCAA. Esto por la muerte de Charlie Moore, pugilista de la Universidad de Wisconsin, a causa de una hemorragia cerebral. La misma Sport Illustrated publicaría un artículo sobre este hecho titulado El fin del boxeo universitario. La muerte de Charlie Moore fue
El fin del boxeo universitario. Charlie era un joven agradable, inteligente, profundamente religioso y que en todos los sentidos era estimable. Era el mismo símbolo de lo que debería ser un atleta universitario y se derrumbó en su camerino durante las finales del 23º torneo anual de la NCAA. Charlie Moore había nacido en 1938 en Nassau County, Nueva York, Estados Unidos, y fue un estudiante atleta de la Universidad de Wisconsin. El boxeo era una cuestión familiar, pues su padre, Charlie Moore Sr., también fue boxeador. Su sueño era ser cura, pero sus aptitudes para el pugilismo le permitieron asistir a la Universidad de Wisconsin con una beca atlética. Su forma de boxeo fue lo suficientemente impresionante como para llamar la atención de John Walsh, legendario entrenador de boxeo en la Universidad de Wisconsin, que había guiado al equipo universitario a 8 campeonatos de la NCAA. Charlie asistió a la Universidad de Wisconsin y se destacó ahí. En su segundo año ganó 7 de 9 combates. Cuando era junior, en el 59 quedó invicto y ganó el campeonato nacional de 165 libras, aunque San Jose State había ganado el título por equipos, que siempre fue el santo grial en Madison, Wisconsin. En su último año perdió una sola vez, contra Sam Stuart Bartle de San José. El siguiente año tuvo la oportunidad de vengarse de esto y se enfrentó en la final de la NCAA al mismo Bartle por 165 libras, el sábado 9 de abril de 1960 en el Wisconsin Fieldhouse. Más de 9.850 fanáticos se apiñaron en ese lugar, y al punto de las 9 todos sabían que la lucha destacada determinaría si Wisconsin ganaría su 9º título en equipos de la NCAA, lo que significaría el primer título a cuenta personal de Vern Woodward, que había sido sucesor de John Walsh en 1958. Se podría decir que era el momento más alto en la vida de Charlie Moore, pero al menos él no lo sentía así. Se había cansado del boxeo, durante mucho tiempo había soñado con competir en el equipo olímpico de 1960, pero le confió a sus compañeros de equipo que estaba cansado de la rutina. Perder ante Bartle parecía que había debilitado su confianza. Pero hay que entender algo, la consecuencia de los golpes en la cabeza había llevado a Moore a sufrir depresión en los meses anteriores y se sometió a una breve terapia de electroshock, que en ese momento era aceptada. El Dynamo, que había dominado el torneo de 1959, todavía tenía el talento suficiente para llegar a las finales de 1960, cosa que logró y se enfrentó a Bartle, al cual le ganó el primer round con facilidad. Pero en el segundo round fue cuando la desgracia se dio. La agresividad de Bartle cobró factura por sobre el estilo calmado de Moore. Un golpe en el lado izquierdo de su frente lo llevaría a la lona. Se levantaría a los 2 segundos y tomaría la cuenta de 9 segundos para percatarse si estaba bien. Después de los 9 segundos la pelea continuó, pero Moore ya no estaba bien, estaba vulnerable y aturdido. Después de algunos golpes fulminantes, se detuvo la pelea y se declaró a Bartle campeón de las 165 libras, lo que significaba que San Jose State se llevaba el campeonato por equipos de la NCAA en boxeo. Rápidamente los abucheos dentro del Fieldhouse se convirtieron en vitoreos cuando Moore abrazó a Bartle y salió del ring. John Walsh, antiguo entrenador, abrazó a Moore mientras pasaba y le susurró: "Charlie, lo siento mucho. Supongo que hice zigzag cuando no debía haberlo hecho". Sus compañeros se alinearon para consolarlo, se disculpó con cada uno, sabiendo que la derrota le había costado al equipo el campeonato. Finalmente regresó al vestuario, donde vio a Woodward y le dijo: "Hice lo mejor que pude, pero lo mejor no fue lo suficientemente bueno". Vio el colchón, se estiró y cerró los ojos. Un momento después, Woodward intentó despertarlo, pero Charlie Moore ya había entrado en coma. Lo llevaron con urgencia al hospital universitario. Ahí, el cirujano Dr. Manucher David intentó lo que pudo para aliviar la presión sobre el cerebro de Charlie, pero ya era demasiado tarde. Ya había sangrado demasiado. Javid dijo a los periodistas sin rodeos que necesitaba un milagro. Después de la operación, Javid informó al profesor Anthony Currieri, del cual ya habíamos hablado antes. La situación era tan terrible que Moore recibió los últimos ritos de la Iglesia Católica Romana esa noche.
Una veintena o más de sus compañeros del equipo y amigos de Moore mantenían una vigilancia las 24 horas al lado de su cama. Nunca llegó el milagro. 8 días después, el domingo de Pascua, murió. Tenía 22 años. Era 17 de abril de 1960. En conferencia de prensa, el Dr. Curreri declararía que la causa de muerte de Moore sería un aneurisma. Aunque el Dr. Javid nunca hizo mención de este padecimiento. Según Javid, Moore sufrió una hematoma subdural, que es una acumulación de sangre en la superficie del cerebro. Fue un momento de gran preocupación por el futuro del boxeo universitario. Al parecer, tenían razón los doctores de la Universidad de Illinois. La declaración de Curreri tenía ese trasfondo, que era complejo, pues él era gran fanático del boxeo, lo había practicado por años y además su empleador, la Universidad de Wisconsin, era posiblemente el mejor programa en la NCAA por aquel momento. Cancelar este programa significaba perder dinero, perder credibilidad y perder buena imagen frente al mundo. Las ramificaciones fueron inmediatas. Menos de un mes después de que se enterrara a Moore, Wisconsin abandonó el boxeo. En enero de 1961, la NCAA hizo lo mismo, y ese fue el final del boxeo universitario para la NCAA. Sobre esta tragedia se escribiría un libro, titulado Lords of the Ring, del periodista Doug Moe, lo cual no significa que no existan programas o clubs dentro de las universidades de Estados Unidos para practicar boxeo. Tampoco significa que no exista un campeonato nacional de boxeo universitario, pero no existe bajo el auspicio de la NCAA. De hecho, existe la Asociación Nacional de Boxeo Colegiado, que fue fundada en 1976 como una organización autónoma y sin fines de lucro, cuyo objetivo es brindar una experiencia segura y positiva para los estudiantes y atletas que practican el boxeo. La asociación está bajo el auspicio de la USA Boxing. En esta organización, los máximos ganadores de campeonatos nacionales son: en la rama varonil, la Air Force con 19 títulos, la Army con 10 y la Navy con 5, mientras que en la rama femenil encontramos a Washington con 3, la Army con 2 y la Navy con 1. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete, coméntame qué temas te gustaría que tocara y que tratase. Y pues muchas gracias. Hasta luego.